bienvenidos a mi canal Hecho entre Encinas. Me llamo María Isabel y ¿estáis preparados para un nuevo tutorial? Para hacer este jersey de talla grande de pico y que tiene esta forma, pues he necesitado una lana bastante gruesa, 6 ovillos de 100 gramos y he utilizado las agujas del número 7. Y ahora explico cómo lo he hecho. Esta es la espalda, que aquí abajo son 3 del derecho, 3 del revés, 3 del derecho, 3 del revés y aquí todo del revés. Os enseño el esquema para que veáis cómo hay que hacerlo. He montado 67 puntos que equivalen, lo voy a arrimar un poquito que lo veáis. He montado 67 puntos que equivalen a 50 centímetros. Luego los 3 del derecho y 3 del revés he hecho durante 30 centímetros. Y luego para la sisa he ido menguando 3, 2, 2, 1, 1. La altura hasta la sisa es 37 centímetros. Y de la sisa hasta arriba 20 centímetros. Y aquí, que no va recto, que lo he dibujado recto, va 7 y 8. He ido menguando 7 veces y luego 8 veces, en 2 veces. Esta es la espalda. Ahora, para la manga, que es esta, es el mismo punto y aquí tengo el esquema. El 3 del derecho y 3 del revés lo he hecho durante 35 centímetros, un poquito más que en el delantero. Luego desde aquí hasta arriba 16 centímetros y arriba quedan 7 puntos. He ido menguando, aquí tengo lo que he ido menguando: 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y al final quedan 7 puntos. He montado 32 puntos y la altura de la manga es de 42 centímetros hasta aquí. Ahora enseño el delantero, que tiene forma de pico y las medidas es igual que la parte de atrás. He hecho un escote de pico que he empezado a hacerlo, lo he dibujado demasiado alto, lo he empezado a hacer a la segunda vuelta de las sisas. He empezado a hacer ya el escote, que lo tengo aquí que lo veáis. Aquí en esta parte le he aumentado un punto para que luego al coserlo esta parte monte y se quede eso bonito. En este lado, cuando he ido menguando, he pasado un punto del revés sin hacer, he hecho el siguiente del revés y luego he pasado el primero encima del segundo. Así he ido menguando. Luego la parte de arriba he seguido haciendo el ribete para luego coserlo a la espalda y he montado un punto más. Había 3 y he montado un punto más para poderlo coser a la espalda. La forma de coserlo, pues lo coso siempre por el derecho. Este es el derecho y los pongo así juntos y voy cogiendo con un punto de lado, un poquito de este lado y un poquito de este, y un poquito de este y un poquito de este, y lo voy haciendo por el derecho con un punto de lado. Para hacer el escote en V, que a mí me gusta, pues se parte la labor por la mitad. Se señala la mitad, como aquí lo he señalado, la mitad más 1. Entonces montar un número impar para que aquí haya uno más.
Aquí por ejemplo tengo 18 y aquí 17. Y vamos a hacer primero esta parte, se dejan los puntos en espera con algo, se dejan en espera y se hace una parte. De manera que voy a arrimarlo un poco, que los 3 últimos, incluido el de la señal, van a ser para el ribete. Uno del derecho, uno del revés y uno del derecho. Como la labor es del revés, pues he empezado a hacer el ribete así. Pero en lugar de hacer 3, si la lana es más fina, podéis hacer 2 del derecho, 2 del revés, 2 del derecho. Pero bueno, en este caso voy a utilizar estos 3 puntos, incluido el de la señal, para hacer el ribete. Y las disminuciones se hacen justo antes, se cogen en este lado 2 puntos del revés juntos, justo ahí, antes del ribete. Y se va haciendo hasta que al final aquí hayan los mismos puntos que en el hombro. Y esto lo dejáis en espera. ¿Cuántas disminuciones se hacen? Pues vais calculando más o menos. Aquí en este caso he hecho 7 disminuciones seguidas, luego una sí, una no, una sí, una no, una sí, una no, hasta llegar a tener los mismos puntos del hombro. Ahora lo voy a explicar con este rosa, que se ve quizás mejor. Se me olvidaba deciros que aquí en la manga le he hecho 11 aumentos en el lado, y luego para redondear la manga al final pues le he hecho 2 disminuciones y luego 3 disminuciones al final para que quede más redondito. Ya le he cosido los hombros y el ribete a la espalda. Si alguien no sabe todavía cómo se hace el cuello por las explicaciones que he dado, al final pongo otros vídeos donde lo explico más detalladamente. Primero se hacen los hombros y luego se le pone la manga, y a continuación lo último pues la costura de la manga seguido del delantero y de la espalda. Esa costura la hago al final. Bueno, pues aquí estoy con el jersey que me he hecho. Espero que os guste y que no os olvidéis de suscribirse a mi canal y darle a la campana. ¡Hasta pronto!